Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 12 y versículo 1. Al llegar a capítulo 12, hemos llegado al tema de las lenguas. Algunos estaban esperando eso. Vamos a ver en Corinto que Pablo va a hablar de los abusos de los dones espirituales y los abusos de los corintios, en especial el don de lenguas. Y el abuso fue tan grande, tan complicado y tan importante que Pablo dedica 3 capítulos a este tema, capítulo 12, 13 y 14. Así que vamos a estar por un largo rato hablando de estos abusos. Pero también en estos capítulos queremos ver también la obra genuina del Espíritu Santo y el uso correcto de los dones del Espíritu. Ahora, el problema en Corinto es que ya hemos visto que ellos tenían todos los dones y ellos tenían el don de lenguas, pero ellos estaban abusando esos dones por egoísmo, lo estaban usando para sí mismos. Tenían dones del Espíritu, pero no estaban bajo el poder del Espíritu. Tenían dones del Espíritu, pero no los estaban usando con el fruto del Espíritu. Eran dones del Espíritu, pero habían dejado el Espíritu afuera. Y una cosa que vamos a ver hoy es que los corintios tenían un problema desde su pasado pagano, y eso es que ellos creyeron que si algo era sobrenatural, era de Dios. Si algo era sobrenatural, era de Dios. No podían distinguir entre el poder demoníaco y el poder del Espíritu Santo. Porque hay cosas sobrenaturales que pueden pasar que no vienen de parte de Dios. Los corintios no entendieron eso y muchas personas hoy tampoco lo entienden. Y Pablo va a decir hoy, están equivocados. No estén engañados por algo sobrenatural cuando no es de Dios. Ahora, el tema que vamos a comenzar hoy, realmente hoy es una introducción general de los 3 capítulos y va a ser un mensaje fundamental. Voy a animar a los que tienen que faltar hoy por estar atendiendo las lecciones, que lo miren por internet. Es muy importante que establecemos algunas bases porque esto es sumamente importante para nosotros hoy. En el mundo evangélico hoy, voy a usar ese término en forma grande, el mundo evangélico que usa la Biblia y que predica el Evangelio, hay poca confusión, por ejemplo, sobre Dios el Padre. No encuentro conversaciones sobre Dios el Padre, si es Dios o no. Todos reconocen que es Dios, su deidad, la Trinidad. Nunca hemos visto una Trinidad, pero creemos en la Trinidad. No hay confusiones sobre eso en el mundo evangélico que cree en la Biblia. Hay poca confusión sobre Cristo. Hay un acuerdo en la deidad de Cristo, en que tomó carne, 100% Dios, 100% hombre, vino para salvarnos. En nuestro mundo no hay mucha confusión sobre eso. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, en el mundo evangélico, hay confusión total. Confusión en cuanto a los propósitos del Espíritu Santo, confusión en cuanto al ministerio del Espíritu Santo, confusión en cómo se manifiesta el Espíritu Santo, confusión en cómo podemos saber si algo es la obra del Espíritu Santo. Hay una confusión total. Hay también un peligro muy especial para nosotros. Para nosotros, como Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato. Tenemos que saber sobre este tema y no solamente saber o pensar, bueno, los pastores entienden este tema, vamos a estar bien. Necesitamos tener una iglesia llena de hermanos que entienden el tema, conocen el tema y tienen convicciones bíblicas sobre el tema. Desde el fin del primer siglo, y les animo, déjame interrumpir a mí mismo, el estudio inductivo hoy les animo que lo hagan después, va a tener un montón de pasajes que yo voy a mencionar. Hay un gráfico también que voy a mostrar, pero no lo vamos a estudiar, pero hay en la puerta, no tocado por manos humanas. Si no lo bajaste, yo le mandé esta mañana temprano. Les animo a mirar en eso, también estudiarlo.
Eh, porque es sumamente importante que entendamos estas cosas y porque le voy a dar un montón de información rápidamente. Ahora, desde el fin del primer siglo hasta el año 1901, el fin del primer siglo hasta 1901, 1800 años, si miras en la historia de la iglesia, puedo decir que hay virtualmente cero mención de lenguas carismáticas. Cero. No hay nada. Toda la iglesia estaba de acuerdo que ese don cesó. No existía más. Pero hoy, 120 años después, está todo alrededor nuestro. Tenemos parientes que están en ese movimiento. Tenemos amigos que están en ese movimiento. Algunos de nosotros salimos de ese movimiento. También, y quizás más peligroso para nosotros, que debemos prestar mucha atención, es que alrededor nuestro en Buenos Aires hay cientos de iglesias bautistas que se llaman iglesias bautistas carismáticas o iglesias bautistas renovadas, que también están con todas estas cosas, que hace 50 años eran casi igual a nosotros. Eran iglesias bautistas como nosotros, habían rechazado que estos dones fueron vigentes hoy, no fueron carismáticos, predicaron la palabra de Dios en sus púlpitos como nosotros, cantaron canciones con buena doctrina, pero todo eso ha cambiado. Fueron fundadas como esta iglesia, tenían sana doctrina, buena prédica, pero hoy, en muchas de esas iglesias, casi todas las iglesias bautistas del sur, en Argentina, especialmente en Buenos Aires, las características de ellos hoy es que se dedican a manifestaciones de dones en vez de conversiones, se dedican a emociones en vez de doctrina, se enfocan en liberaciones en vez de arrepentimiento, se enfocan en profecías en vez de la Biblia ya dado a nosotros, están desviados de lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Y eso digo no para criticar a ellos, sino para advertir a nosotros que si pasó a ellos, puede pasar a nosotros. He conocido misioneros que dedicaron sus vidas en esas iglesias. Lo he visto a pastores llorar porque después de muchos años de ministrar, sus iglesias se transformaron en iglesias carismáticas. Ya vamos a hablar de eso más. Ahora vamos a tratar de dar en las próximas semanas y aún meses una panorama completa en capítulo 12 a 14 de todo lo que es este tema. No le puedo dar todo hoy, va a venir en pedacitos, así que van a tener que tener paciencia para ver toda la panorama. Pablo está, como hemos visto en este libro, está contestando sus preguntas y está hablando de adoración pública. Con la adoración pública, Pablo ya habló de autoridad en la iglesia, quién se somete y cómo se hace, todas esas cosas. Nos ha hablado de la cena del Señor y cómo hacer que la cena del Señor sea del Señor. Y ahora va a hablar del uso de los dones espirituales en la adoración pública. Y nosotros tenemos que saber. Ahora voy a hacer algo que no hago muchas veces, lo voy a hacer bien, con mucho respeto. Pero es necesario en este momento hablar de algunos otros grupos para identificar cosas que ustedes están pensando en este momento. Vamos a hablar de dos grupos en esta noche rápidamente, con mucho respeto y compasión y amor. Vamos a hablar de los pentecostales, que nosotros sabemos que ellos tienen mucha costumbre de hablar en lenguas. Pero yo voy a hablar de lo que vamos a llamar pentecostales clásicos. Con eso quiero decir que, igual como los bautistas, no hay dos iglesias bautistas iguales, ¿no? Y no hay dos iglesias pentecostales iguales. Entonces es imposible hablar de cada iglesia tiene sus cosas. Yo voy a estar hablando de la iglesia pentecostal clásico desde el nacimiento de la iglesia para saber de dónde vinieron y cómo fue el desarrollo. Y después vamos a hablar de los carismáticos. Ahora, yo dije que desde el fin del primer siglo hasta 1901, hay virtualmente cero mención del don de lenguas y otros dones de revelación. Podía realmente en 3 minutos decirles todas las menciones que hay en 1800 años de grupitos que se metieron en eso por 10 años, 15 años, fueron realmente considerados fanáticos y estaban dejados en la historia. Pero todo eso cambió el 1 de enero de 1901.
En 1901, igual como algunos de ustedes se acuerdan, los que son más grandes, que en el año 2000 había muchas profecías porque fue el año 2000 y algunos creen que Dios anda en nuestro calendario y que entonces llegando el fin del milenio, que quizás el Señor volvería en el año 2000. Bueno, en el año 1900 pasaba lo mismo y algunos dijeron, estamos entrando en el último siglo, el Señor va a volver en estos próximos 100 años. Y ellos comenzaron a hablar, y realmente podía hablar por horas y horas de esto, pero ellos dijeron, va a venir el Señor en este siglo, nos va a dar el don de lenguas, pero escuchen bien esto, es muy importante. Ellos dijeron y entendieron que el don de lenguas sería igual como fue en Hechos capítulo 2, que iban a ser lenguas entendibles de todos los idiomas para poder llevar el evangelio al mundo entero sin estudiar idiomas y poder predicar el evangelio en China, Japón, Argentina, en el lugar donde esté, sin acento como tiene su pastor. Entonces ellos estaban esperando lenguas para evangelizar. En 1901 había un hombre que se llama Fox Parham, que él tenía un instituto bíblico de 115 alumnos en Kansas y estaban estudiando el libro de los Hechos. Ahora, eso también es muy importante. Vamos a comentarlo más tarde hoy y más tarde más adelante. Estaban estudiando el libro de los Hechos. Ahora, ellos, voy a dejar comentarios de eso por el momento, pero están leyendo Hechos y estaban pensando en esto. Estaban pensando como alumnos, queremos tener el bautismo del Espíritu Santo, porque somos creyentes, pero no tenemos poder en nuestras vidas, y queremos tener el bautismo del Espíritu Santo. Y Fox Parham mandó a los alumnos a sus dormitorios y dijo, vayan estudiando el libro de los Hechos y traten de entender y averiguar si hablar en lenguas es la evidencia que demuestra que soy bautizado por el Espíritu. O sea, si el Espíritu Santo me bautiza, si eso se manifiesta con el don de lenguas. Y vayan estudiando eso. Entonces, un alumno que se llama Agnes Osman, muy famoso en la historia de la iglesia pentecostal, el 1 de enero de 1901 salió de su dormitorio y habló en chino, según la historia de ellos, ¿no? No sé, no había ningún chino allí presente, no sé cómo sabían que era chino o no, pero eso es lo que dijeron. Ahora, eso salió en los diarios. Estaba en los diarios. Podés ir a investigar y leer los diarios de Kansas en 1901, 2, 3. Y este hombre, Fox Parham, que fue también un pastor, fue tratando de hacer un movimiento con eso, pero no pasó nada. Hasta 1906. En 1906 había un discípulo al principio de Fox Parham que se llama William Seymour. Fue un pastor negro. Se mudó a Los Ángeles y él también creyó que el bautismo del Espíritu Santo se manifestó con el hablar en lenguas. Él fue echado de la iglesia donde predicó, fue a una casa en la calle Bonnie Bray, y allí hicieron unas reuniones, se llenó el lugar, después colapsó el porche de la casa por todo el movimiento y todas las cosas. Pensaron que el poder de Dios era ya todo un movimiento y fueron a alquilar un edificio abandonado, que para los pentecostales esto es famoso. Este edificio estaba en la calle Azusa. Si lees en cualquier momento la historia de la iglesia pentecostal, van a hablar de lo que ellos llaman el avivamiento de la calle Azusa. En Azusa ellos tenían una reunión. Ahora, ¿ustedes creen que yo predico largamente? Esta reunión comenzó en 1906 y terminó en 1909. ¿Sí? Yo predico 1:20 y ustedes, ¿qué pasa acá? 3 años. 3 años. Estaban predicando, Cristo viene, los dones del Espíritu Santo vienen. Tenemos lenguas para predicar el Evangelio en el mundo entero. Justo en esa fecha cayó en Estados Unidos el terremoto de San Francisco, que es el más famoso de la historia de Estados Unidos, el 18 de abril de 1906, y ellos vieron eso y dijeron, ¿ves? El Señor viene, es una señal de que Él viene. Entonces se reunieron por 3 años, vez tras vez, y otra vez podés ir y ver los diarios y cómo hablaron de este evento. Comenzaron a venir pastores de grupos de todo Estados Unidos. Normalmente fueron metodistas,
metodistas en ese tiempo o otras personas que fueron parte de un movimiento que se llamaba el movimiento de santidad. Estaban tratando de entender qué es lo que pasa cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, quiero parar allí déjame decir algo más allí. Entonces comenzaron a venir de todas partes y comenzaron a observar y mirar. Y esto fue publicado a todo el mundo, entonces comenzaron a venir de todo el mundo para ver lo que estaba pasando en la calle Azusa. Y cuando llegamos a 1909, el movimiento pentecostal está establecido en el mundo entero. Realmente es un fenómeno impresionante, increíble. Voy a hablar más de eso. Ahora, ¿qué es la teología de la iglesia pentecostal clásico? Y esto es difícil hacerlo cortito, pero hay algunas cosas que tenemos que entender. La teología de la iglesia pentecostal clásico es la teología de John Wesley. Ahora, ojo, Wesley no fue un pentecostal, pero esto es lo que creyó Wesley. Wesley fue un gran hombre de Dios, el padre de la iglesia metodista, el abuelo de la iglesia pentecostal, la iglesia nazareno y algunas iglesias más. Wesley creyó que uno es salvo por fe y por gracia, entonces él predicó y muchas personas se convirtieron bajo su ministerio. Pero Wesley también creyó que después de ser salvo, uno podía hacer una de dos cosas, podía perder la salvación, por eso el pentecostal clásico cree en la pérdida de salvación, o Wesley dijo, puede tener un segundo evento, una segunda bendición, en el cual sería santificado. Entonces la salvación ocurre en un momento y la santificación ocurre en otro momento. Y Wesley dijo que si yo logro la santificación puedo vivir el resto de mi vida sin pecar. Cosa que Wesley mismo no logró. Ahora, entonces, eso fue Wesley. Ahora viene este movimiento de santidad en los años 1880 por allí. Y ellos dijeron, ¿qué es esta segunda bendición de que hablaba Wesley? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué es eso? O sea, queremos tenerlo, pero no sabemos qué es. Y ellos fueron estudiando y dijeron, ¿saben lo que debe ser esta segunda bendición? Debe ser el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron, uno es salvo un año, en otro momento recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ahora nosotros vamos a ver que recibimos el bautismo del Espíritu Santo en el momento de creer. Todos nosotros que somos salvos hemos sido ya bautizados por el Espíritu Santo. Pero ellos no entendieron eso. Entonces dijeron, salvo y ahora oro por el bautismo del Espíritu Santo para que yo pueda vivir una vida victoriosa y quizás aún sin pecar. Cuando vienen pocos años después, el comienzo del movimiento pentecostal, esta fue la pregunta. Si la santificación, la segunda bendición de Wesley es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo puedo saber que lo tengo? ¿Cómo puedo saber que estoy bautizado por el Espíritu Santo? Y como Fox Parham mandó a sus alumnos a averiguar, decidieron, basado en Hechos, el libro de los Hechos, que el don de lenguas es la evidencia de que soy bautizado por el Espíritu Santo. Por eso en una iglesia pentecostal es sumamente importante hablar en lenguas, porque lenguas es la evidencia de la segunda bendición. Es evidencia de que soy santificado, salvo y santificado. Ahora, eso es el movimiento pentecostal clásico, así comenzó. Y déjame volver a decir, ellos creyeron que lenguas no lo que practican hoy, no pensaron nada de eso. Ellos creyeron que las lenguas fue para enviar misioneros al mundo entero y predicar el evangelio, y los mandaron. Mandaron misioneros a China, a África, a Japón, a todos lados, sin estudiar idiomas. Fueron para predicar el evangelio con el don de lenguas y ver a personas convertidas. Y fueron todos ellos y después comenzaron a mandar cartas diciendo, nadie nos entiende. ¿Ahora qué hacemos? Y realmente tienen que volver y refigurar qué es el don de lenguas para esos. Ahora déjame pasar ahora a otro movimiento. Y esto es todo para que no tengamos confusión y sabemos quiénes están alrededor nuestro. El segundo movimiento es lo que se llama el movimiento carismático o el movimiento de renovación. El movimiento carismático y el movimiento pentecostal no son la misma cosa, son dos cosas distintas. La iglesia pentecostal clásico tiene la teología de Wesley y es una denominación o denominaciones.
El movimiento carismático comenzó en 1959. Y lo que es el movimiento carismático es esto. Hay iglesias, la primera iglesia en 1959 fue una iglesia episcopaliana, pero hay iglesias episcopalianos, presbiterianos, luteranos, católicos, bautistas, hermanos libres, cualquier denominación que mantiene sus creencias de su denominación, pero agregan la carismata, los dones del Espíritu Santo. Ellos enfatizan no tanto lenguas, ellos enfatizan profecía, que muchos de sus pastores son profetas, el don de conocer, de saber cosas que no estudiaron, cosas de revelación, y enfatizan mucho liberaciones y sanidades. Enfatizan también prosperidad, porque Dios quiere que todos seamos prósperos, nadie debe estar pobre, eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Y también, si no has visto por la televisión, si no has visto videos o lo que fuera, yo no puedo inventar estas cosas, esto es algo de su historia y están contentos con lo que estoy diciendo. Podés ver sus reuniones en algunas ramas de ellos, que ellos creen en reírse en el Espíritu. Entonces comienzan a reírse, no sé si lo has visto. Y están en la plataforma, en toda la congregación, tirados en el piso, riéndose en el Espíritu Santo. Y decís, ¿dónde está eso en la Biblia? Y dicen, el gozo del Señor. Y pasan su tiempo no predicando la Biblia, no cantando alabanza al Señor, tirado en el piso riéndose. Hay otros que ladran en el Espíritu. He visto uno en una reunión de ellos donde uno lleva caminando su perrito, pero el perrito es uno de los hermanos que va ladrando. Ellos están felices. Mire lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y no he encontrado el libro de la Biblia donde hicieron esas cosas en el Nuevo Testamento. Hay algunos que rugen en el Espíritu. Perdón, hay algunos que vomitan en el Espíritu. Cualquier cosa. Pero han mantenido en cierta forma sus creencias doctrinales y simplemente agregan la carismata, pero lo que siempre buscan, tengo que decir, es emociones y cosas espectaculares. Y poco a poco pierden sus creencias denominacionales y, más importante, bíblicos, y se transforman en simplemente buscar lo más espectacular. Ahora, otra vez digo, hermanos, esto ha penetrado, infiltrado, entrado en la iglesia bautista en Argentina. Nosotros no podemos ser ignorantes de estas cosas. Tenemos que saber. En la convención acá en Buenos Aires entró por los jóvenes, entró por la música, entró por distintas cosas y cuando se dieron cuenta, ya estaba. Ahora, Pablo aquí en nuestro texto, en los capítulos que vamos a ver, Pablo no quería que los corintios fueran ignorantes de las cosas del Espíritu. Él les enseñó que el Espíritu se ve no en lo sobrenatural, sino el Espíritu Santo se ve en exaltar a Cristo. Vamos a ver hoy en el texto 3 pasos en el conocimiento de las cosas del Espíritu Santo. Solo vamos a ver 3 versículos hoy, pero vamos a ver mucho material más allá de ellos. Dice así, 12:1, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Vamos a ver 3 pasos. Pablo va a hablar de lo que no saben, lo que saben y lo que Él les hace saber. Primero vemos en versículo 1 lo que no sabían. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La voluntad de Pablo era, no quiero que sean ignorantes de estas cosas, quiero que estén bien informados, quiero que entiendan. La palabra no ignoréis es la palabra agneo. Nosotros sacamos la palabra agnóstico, uno que no cree, uno que no sabe, mejor dicho, uno que no sabe. Los corintios que se creyeron tan sabios y con conocimiento, Pablo dice, son los que no saben. No informados, lo ignoraron, no lo entendieron, no sabían, o quizás decidieron ignorarlo porque pensaban que no les convenía.
Ahora dice Pablo, yo no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Déjame decir que la palabra dones aquí, en este versículo, en griego no está. Los traductores agregaron la palabra dones porque en estos 3 capítulos va a hablar muchos de dones, pero creo que es un error agregar la palabra dones acá. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los espirituales. La palabra dones es carismata, la palabra espíritu es neumáticon. Y Pablo no está diciendo todavía, no quiero que estén ignorantes en cuanto a los dones. Creo que está diciendo, no quiero que estén ignorantes en cuanto al Espíritu Santo, con referencia a los dones. Es mucho más. Porque en sus abusos, como dije antes, ellos tenían dones del Espíritu, pero no estaban controlados por el Espíritu. Entonces Pablo está diciendo, quiero que sepan quién es el Espíritu, qué está haciendo el Espíritu, cómo obra el Espíritu. Quiero hablarles de los espirituales. Porque también él va a indicar que lo sobrenatural puede venir de parte de ese espíritu, o el sobrenatural también puede venir de parte de demonios. Entonces Pablo dice, no quiero que ignores. Ahora vamos a tomar un tiempito, antes de ir al segundo punto, a ver cuáles son algunas de las cosas que vos y yo y los corintios no podemos ignorar en cuanto al espíritu. Todo eso es fundamental. Ahora, quiero que mientras que miramos en estas cosas que no podemos ignorar en cuanto al Espíritu, quizás vas a tener en la mente lo que pasa alrededor, donde en algunos casos no entienden lo que la Biblia dice sobre esto, si está de acuerdo con las cosas que no debemos ignorar. Entonces, en primer lugar, tenemos que no ignorar cómo es el ministerio del Espíritu Santo. Siempre debemos marcar esto, el Espíritu Santo siempre nos enseña la verdad. No solamente eso, sino es el Espíritu de verdad. Juan 14, 17, Jesús dice, el Espíritu de verdad. En Juan 16, 13, Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad. Este Espíritu es el Espíritu de verdad. El enfoque en la verdad. El trabajo del Espíritu Santo es que nosotros sepamos la verdad. No es el espíritu de las emociones o el espíritu de cosas así, es el espíritu de la verdad. Dice otra vez en Juan 16, 13, cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo tiene como ministerio que nosotros sepamos la verdad, que estemos totalmente parte de nuestra vida, la verdad. En Juan 14, 26, Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas de Dios y nos hace recordar de todo lo que dijo Jesús. Es el mismo Espíritu Santo que el Señor envió para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. En 2 Pedro 1, 21 dice, porque nunca la profecía fue traída de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma inspiración de la palabra de Dios vino por medio del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, podemos ver que una iglesia del Espíritu Santo es una iglesia que enfoca en la verdad de la palabra de Dios. Eso tiene que ser la marca de una iglesia que tiene el Espíritu Santo. No sobrenatural. Jesús no dijo, voy a enviar el Espíritu Santo y va a hacer cosas sobrenaturales que le van a asombrar. Él dijo, el Espíritu de verdad le va a llevar a toda la verdad. El ministerio del Espíritu Santo también es de exaltar a Cristo. Juan 16, versículo 3 en adelante, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y mire lo que dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús. Él me glorificará. El Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, la gente no está hablando del Espíritu Santo. Donde está obrando el Espíritu Santo, la gente está hablando de Cristo. Porque Él no habla por su cuenta, sino Él glorifica a Cristo. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Entonces el ministerio del Espíritu Santo es hacernos a nosotros conocer mejor a Cristo y glorificar a Cristo. Nos enseña lo de Cristo. Entonces, una iglesia donde obra el Espíritu Santo es una iglesia que no enfoca en el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo los lleva a enfocar en Cristo. Otro ministerio del Espíritu Santo es de proveer poder transformador en el Evangelio. Proveer poder transformador en el Evangelio. Para esto quiero que me acompañen, por favor, a Hechos 1, versículo 4. Hechos 1:4. Este pasaje conocemos bien. Muchos de los pasajes conocemos bien. En Hechos capítulo 1, Jesús está con sus discípulos, está por irse, está por dar la gran comisión. Y dice así en versículo 4, estando juntos, Jesús mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el Señor dice, quédense en Jerusalén, no se vayan. Ahora, estos son los discípulos, pasaron 3 años con el Señor Jesucristo, pero no están bautizados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no comenzó a bautizar hasta el día de Pentecostés. Es cuando el ministerio de bautizar comenzó. Ellos ya vieron a Cristo crucificado, lo vieron resucitado. Seguramente querían salir a predicar. Y Jesús dice, no salgan a predicar. Esperen en Jerusalén porque necesitan del poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y dice entonces en versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué lindo. ¿Qué debe seguir allí después de esas palabras? Quizás debe seguir y van a hablar en lenguas o van a hacer milagros o van a hacer cosas. Pero mire lo que dice. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Poder para qué entonces? Para predicar. Poder para predicar el Evangelio. Poder para ser testigos. Poder para dar testimonio. Y en todo, ¿en dónde? Esto va a ser importante más adelante. En Jerusalén a los judíos que no creen. En Samaria que los judíos odiaron, que no creen. En Cesarea a los gentiles que no creen. Hasta el último de la tierra. Cada grupo es nombrado y cada grupo le fue llevado el mensaje en el libro de los Hechos. Ahora, ¿qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo cuando predicamos el Evangelio? ¿Qué es su obra en la salvación de un alma? En primer lugar, el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. Ves que nosotros podemos hablar con alguien y le decimos, eres pecador. A veces se molestan, a veces se enojan, a veces dicen, sí, tenés razón, pero no soy tan malo como fulano. ¿Es posible que alguien conozca a Cristo si no reconoce que es un pecador perdido y sin esperanza en el mundo? ¿Es posible que sea salvo? No. ¿Por qué va a ir a buscar un Salvador si todavía cree que Él puede salvar a sí mismo? Que todavía cree que Él tiene algo para ofrecer a Dios. Juan 16:8 dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando vos y yo predicamos el Evangelio, dependemos del Espíritu Santo de convencer a la persona al cual estamos hablando que es un pecador que necesita de Cristo. Después, el Espíritu Santo tiene el ministerio absolutamente fundamental que nosotros llamamos regeneración. Nosotros nacimos en pecado. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos a alguien que está muerto en sus pecados. Necesita vida. ¿Quién le puede dar vida? ¿Vos como evangelista le puedes dar vida? No. ¿Yo como pastor le puedo dar vida? No. ¿Quién le da vida? Es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús habló a Nicodemo? Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles
de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso nacer de nuevo es regeneración, es tener vida. Y Jesús dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No vemos el Espíritu, pero vemos que el Espíritu vino. Vemos que el Espíritu dio vida a esa persona y cambió su vida. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que da vida. Y nosotros cuando predicamos el Evangelio dependemos totalmente del Espíritu Santo para dar vida, porque nosotros no podemos. Dice también en Tito 3:5 que hay renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Simplemente, voy a hacer referencia a 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es el Espíritu Santo que cuando nos regenera, nos da un intelecto que puede entender las cosas de Dios, emociones que pueden amar a Dios y voluntad que puede decidir no pecar. Entonces, todo eso, todo es nuevo. Él nos renueva. También pasa en el momento de creer. Esos son todos ministerios del Espíritu Santo en la salvación. Entonces, una iglesia del Espíritu Santo depende del poder del Espíritu Santo para la conversión de almas. No depende de manipulaciones, no depende de lo que uno puede hacer, no depende de largos llamados, depende de la obra del Espíritu Santo. Otra cosa que vemos del ministerio del Espíritu Santo, la Biblia enseña que el ministerio del Espíritu Santo, si se va a medir, si se va a observar, no se observa en el uso de los dones. Los dones son del Espíritu. Los corintios tenían los dones, pero estaban totalmente carnales. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando hablamos del Espíritu, antes de hablar de dones, debemos hablar de fruto. Los corintios tenían dones, pero no tenían amor. No tenían el fruto del Espíritu, tenían dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu y fue un desastre. El Señor quiere que nosotros tengamos el fruto del Espíritu para que después podamos usar los dones del Espíritu. Vemos también que el ministerio del Espíritu Santo está marcado por orden. En 1 Corintios 14, donde vamos a llegar en algunos meses, todavía hablando de este tema, 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 14 versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Si una iglesia está todo desordenado, eso no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en otra manera. Las cosas están con orden, están las cosas hechas decentemente y con orden, sin confusión. Y Pablo va a enseñar eso cuando llegamos a capítulo 14. Estas son cosas que no podemos ignorar. Tampoco podemos ignorar esta verdad que Pablo va a mencionar hoy en cierta forma, y es lo siguiente. No toda manifestación sobrenatural es del Espíritu Santo. Es muy importante entender eso. Como creyentes es fácil si vemos algo sobrenatural y decimos, mira lo que hizo Dios. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 7, versículo 21? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Sobrenatural. Pero ¿de dónde vino? No nos dice el texto, pero si el hombre realmente hizo esas cosas, ¿de dónde vino el poder? No era de Dios.
Recuerden en Éxodo 7 cuando Moisés y Aarón estaban delante de Faraón, y como Dios les había mandado, echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Qué cosa, ¿no? Yo siempre veo eso y digo, me voy. Una culebra, ¿qué voy a recuperar mi vara? Ya, suficiente. ¿Qué pasó? Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces, los hechiceros de Faraón podían cambiar una vara en una culebra. ¿Cómo es eso? ¿De dónde vino eso? ¿Fue de Dios? No, pero fue sobrenatural, sí. Pero no era de Dios. Tenemos muchas profecías sobre el anticristo y su profeta. Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. El anticristo y los anticristos harán señales, prodigios, milagros, cosas increíbles, sobrenaturales, pero ¿son de Dios? No son de Dios. Realmente en su caso podemos decir definitivamente que son de Satanás. Segunda Tesalonicenses 2:9 dice que viene el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces va a tener estas cosas sobrenaturales y vienen de Satanás. Apocalipsis capítulo 13 dice, después vi otra bestia. Y versículo 15, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y sigue. Tenemos caso tras caso tras caso en la palabra de Dios de manifestaciones de poder sobrenatural que era satánico. No era de Dios. Y debes estar pensando, bueno, entonces, ¿cómo puedo saber cuándo es de Dios y cuándo es de Satanás? Ya vamos a hablar de eso. Pero quiero que sepamos también que históricamente la adoración pagana antes de Pentecostés, antes del Nuevo Testamento, llegando hasta el día de los Corintios, practicaron el don de lenguas. Practicaron el don de lenguas. Tenemos un escrito de 1100 años antes de Cristo. Se llama el informe de Buenamón. No sé quién es Buenamón, pero hizo un informe desde Biblos en Ciro, Palestina. Él dijo que uno que adoraba a Amón, el dios Amón, era poseído por un dios y hablaba una lengua extática. Ese hombre habló una lengua extática que quizás fue o quizás no fue un idioma. Entonces no sabían si fue un idioma, pero habló en algún tipo de lengua. Platón dijo en Diálogos de Platón, ahora estamos hablando de los años alrededor de 400 años antes de Cristo. En uno de sus escritos que se llama Phaedrus, él hablaba de ritos religiosos y dijo, los participantes fueron poseídos, estuvieron fuera de sí, pérdida de control de sus facultades mentales. El uso de esos ejercicios religiosos produjeron sanidades físicas al devoto. Platón lo llamó profecía demencial e identificó la demencia como un don divino, ¿no? Ahora es un don la demencia, qué interesante. Pero él está usando esa palabra para decir que estaba fuera de control mental. Él dijo que la profetisa Delfi y la sacerdotisa Dodona, cuando estaban fuera de sí, confirieron grandes beneficios sobre algunos. Eso fue parte de la religión pagana, llegando al tiempo de los Corintios. Platón dijo también en un escrito que se llama Timaeus, que cuando un hombre recibe la palabra inspirada, o su inteligencia está dormida, o él tiene demencia por alguna enfermedad, o está poseído. Estas personas no pueden recordar lo que han dicho después de lo que han hablado. Y Virgilio, que ya llegamos al tiempo del primer siglo, en su escrito Aeneid,
hablaba de la sacerdotisa de la isla de Delos. Ella logró un estado extático en lenguas en una cueva mágica donde los vientos hicieron sonidos raros y música. Cuando ella se unió en espíritu con el dios Apolos, ella comenzó a hablar en lenguas, a veces entendibles y a veces incoherentes. Ahora, él no estaba hablando, anticipando lo que pasó en Pentecostés. Él murió antes de Pentecostés. Él está diciendo que esta clase de manifestaciones habían ocurrido antes en la historia, antes del día de Pentecostés. ¿Pero eran de Dios? No, obviamente eran de demonios. Era parte de la adoración pagana. Entonces, Pablo en nuestro texto advierte a los corintios de tener cuidado sobre estas cosas. Y otra vez debemos hacer la pregunta entonces, si es sobrenatural y no es de Dios, ¿qué es? Muchas personas me preguntan a mí cuando hablamos del movimiento carismático, el movimiento pentecostal, y me dicen, pero yo vi tal y tal cosa, o yo experimenté tal y tal cosa, o yo mismo hablé en lenguas. Entonces, ¿qué fue? Y mi respuesta siempre es lo mismo. No sé lo que fue, pero no fue de Dios. ¿Cree que te diga que fue satánico? Puede ser, es muy posible. ¿Cree que te diga que fue psicológico? También es posible. ¿Cree que te diga que te enseñaron a hacerlo? Porque en algunos lugares lo enseñan. Quizás fue así. ¿Cree que te diga que porque para estar bien en la iglesia y decir que eres espiritual, tenés que hablar en lenguas, entonces hablaste en lenguas? Puede ser. Yo no sé, no es mi problema decir lo que era. Solamente que la Biblia define que no es de Dios. Pero vemos que algo sobrenatural no necesariamente es de Dios. Otra cosa que no podemos ignorar. No podemos ignorar que algunos dones pertenecían solamente a los apóstoles. Y ya no hay apóstoles. En 2 Corintios 12, Pablo estaba defendiendo su apostolado. En versículos 11 y 12 dice, me he hecho un necio a gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Él está diciendo, ustedes saben que soy un apóstol porque han visto señales de apóstol. Entonces, reconocen que soy un apóstol. Ahora, si cualquier podía hacer las señales de apóstol, ¿cómo va a usarlos Pablo para decir, esto es la marca de mi apostolado? Fueron señales que eran exclusivamente para el uso de los apóstoles en el principio de la iglesia. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. En Hebreos 2, 3 y 4 dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, síguenme, voy a ir lentamente, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. El autor está diciendo, ¿quién le confirmó la salvación, el mensaje de la salvación? Los que oyeron el mensaje del Señor. ¿Quiénes fueron ellos? Los discípulos. Y dice entonces, testificando Dios justamente con ellos. ¿Con quiénes? Justamente con los discípulos que lo oyeron de Jesús. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces otra vez está diciendo, los que ministraron la palabra con estos señales, prodigios y milagros fueron los que escucharon el Evangelio de Jesús. En Marcos 16, y lo vimos hace como 3 años, hay muchas cosas para decir de Marcos 16, pero déjame solamente decir esto hoy. En Marcos 16, 14 dice, finalmente Jesús apareció a los 11 mismos, los discípulos sin Judas ya, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿A quiénes seguían estas señales?
los discípulos que estaban con él presentes en ese lugar. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué importa, me decís? Lo que importa es que ya no hay apóstoles. Hechos capítulo 1 define que el apóstol tenía que haber estado con Jesús en la tierra, haber visto su ministerio y lo haber visto resucitado. Entonces debemos esperar que alguno de esos señales hoy en día no estén. Ahora, otra cosa que no podemos ignorar y tenemos que entender es cómo es el ministerio del Espíritu Santo en bautizar. El ministerio de bautizar del Espíritu Santo comenzó en Pentecostés. El Espíritu Santo es Dios, es infinito, es eterno, siempre ha estado y siempre ha estado obrando. El Espíritu Santo obró en la creación. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento vemos que Él vino sobre alguien, pero fue provisorio, fue de momento, vino sobre Sansón para que él hiciera una gran obra y después no. Solamente comenzando el día de Pentecostés, comenzó el ministerio del Espíritu Santo realmente a hacer dos cosas fundamentales. Uno es de bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo y el otro es de morar dentro del creyente. Entonces, cuando el Señor promete el bautismo del Espíritu y eso ocurre en el día de Pentecostés, ¿qué está diciendo? Que los hermanos en el día de Pentecostés la palabra bautizar significa sumergir, fueron sumergidos en el cuerpo de Cristo. Es el comienzo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, cada creyente que cree está sumergido en el cuerpo. Cuando vos te convertiste, Dios te tomó, te sumergió en el cuerpo de Cristo, ya estás adentro. No podés perder la salvación, sería sacarte del cuerpo. Eres no solamente un miembro del cuerpo, eres sumergido en el cuerpo y Cristo es la cabeza. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es la sumersión del creyente en el cuerpo. Y ocurre a cada creyente en el momento de creer. 1 Corintios 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, un Espíritu Santo bautizó a cada creyente poniéndonos en el cuerpo de Cristo. Eso comenzó en el día de Pentecostés y va a seguir así hasta el arrebatamiento. Dice cada uno de vosotros, en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que esta idea de que soy salvo un día y recibo el bautismo del Espíritu Santo más adelante, no está de acuerdo con la Biblia. Porque el que no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Ahora, junto con ese bautismo viene lo que la Biblia llama el morar en nosotros. El Espíritu me pone en el cuerpo, pero también el Espíritu viene a morar en mí. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, Jesús está hablando, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, hablando a los discípulos, le conocéis porque mora, miren lo que dice a los discípulos, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿No? Eso es antes del día de Pentecostés, a los mismos discípulos. Ahora mora con vosotros y estará en vosotros. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual que está en vosotros? 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Entonces, en el momento de creer, el Señor nos bautiza en el cuerpo y Él viene a morar dentro de nosotros para darnos poder y su presencia en nosotros. Ahora, voy a pedir que me proyectan ese gráfico, por favor. Les mandé esta mañana un gráfico. Miren eso, ahora me decís. No puedo leerlo, es muy chiquito, no te preocupes, no quiero que lo leas. Quiero que lo lleven a su casa y que lo estudian y van a agradecerme porque esta mañana a las 5 de la mañana
me di cuenta que el mensaje iba a seguir hasta el lunes y saqué todo esto del mensaje. Voy a hacer 2 minutos de comentario y lo vamos a ver en otro momento, pero quiero que lo estudien, que lo miren. Es un gráfico para mostrar todas las veces en el libro de los Hechos que está mencionado el bautismo del Espíritu Santo. Son todas estas veces. Y mucho de lo que se cree alrededor nuestro, especialmente en la iglesia pentecostal, no está basado en Corintios, no está basado en Romanos, está basado en el libro de los Hechos. Ahora, lo que quiero decirles del libro de los Hechos es que el libro de los Hechos es la palabra de Dios, es inspirado, es de Dios. Debemos leerlo, debemos mirarlo, debemos tomarlo tal cual como es la palabra de Dios. Pero hermanos, es historia, historia inspirado. No quiero disminuirlo para nada, pero es historia. No es lo mismo que yo digo anda a lavar el auto como si yo digo fulano lavó su auto. ¿Entienden la diferencia? Uno es historia, por allí es interesante y quiero saberlo y quizás digo, él quiere que yo también lavo mi auto, no lo sé. Pero si yo digo, anda a lavar el auto, ya sabes qué es lo que yo deseo. Y así es en la palabra de Dios. El libro de los Hechos es un libro histórico y en todos estos pasajes que están mencionados acá, vayan a estudiarlos en casa, no vas a encontrar ningún mandato para nosotros de hacer algo con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Quiero que observen también para su estudio después que la Biblia nos habla de cuando los judíos fueron bautizados por el Espíritu Santo y formaron la iglesia en Hechos capítulo 2. Ahora imagínate ahora los judíos creyentes pensando en los samaritanos. Seguramente hubieran dicho, menos mal que los samaritanos no son creyentes porque somos todos sumergidos en el mismo cuerpo y odiamos a los samaritanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los samaritanos creen, capítulo 8 del libro de los Hechos nos muestra que ellos también fueron bautizados por el Espíritu Santo. Bienvenidos al cuerpo de Cristo. Si no, hubieran sido rechazados. En capítulo 10, el Señor manda una visión a Pedro y dice, come esto. Y dice, no, yo nunca comí esas cosas, yo no voy a hacer ninguna de esas cosas. Esas son cosas de gentiles. Le daba asco. Y el Señor dice, anda a ver a Cornelio y predica el evangelio a Cornelio. ¿Y qué pasa? Cornelio y los que están con él están bautizados por el Espíritu Santo. Bienvenido al cuerpo, gentiles. En Hechos capítulo 19 son los discípulos de Juan, podemos llamarlos los santos del Antiguo Testamento, que fueron, muchos de ellos, no estoy seguro en Hechos 19, es muy difícil de discernir, pero muchos de ellos santos, salvos, pero solamente cuando viene el bautismo del Espíritu Santo y se forma la iglesia, hay la iglesia. Entonces allí también tenemos todo un capítulo que habla de eso. Entonces, como decía en 1.8, en Hechos 1.8, a Jerusalén, a Samaria y hasta el último de la tierra. Y el Señor quería definir que el judío, el samaritano, el gentil, los santos del Antiguo Testamento que viven cuando se formó la iglesia, todos somos del mismo cuerpo, todos bautizados por el Espíritu Santo. Pero no hay ningún mandato allí. Es todo historia. No hay un mandato, no hay instrucción, no hay una enseñanza. Simplemente vemos cómo cada grupo llegó a ser parte de la iglesia de Cristo. Si miren, hay un montón de sí, no, porque voy a decir esto y después seguimos. Si el libro de los Hechos es la base de lo que creemos sobre el bautismo del Espíritu Santo, entonces en Hechos 2 había un sonido de un viento y lenguas repartidas como de fuego. Entonces debo esperar que en capítulo 8 también, ¿no? Pero no. ¿Y en Hechos 10? No. ¿En Hechos 19? No. Si esto es donde yo saco lo que debe pasar cada vez que uno es bautizado por el Espíritu Santo, debo pensar que siempre es en el momento que algunos creen en este tiempo, pero los discípulos ya fueron salvos. No podía haber sido en el momento porque comenzó la iglesia, entonces fue fuera de serie, digamos. El único que podés ver en todo este gráfico que se pasó en todos los casos es la presencia de un apóstol. Y si no había un apóstol, viajó el apóstol. El apóstol siempre estaba presente cuando vino la obra del Espíritu Santo en esa manera. Ahora, vamos a hablar mucho más de eso, pero no hoy.
pero quiero que vean eso, que lo estudien en casa, que lo miran, para entender que no podemos sacar de un libro histórico nuestra teología del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 12 y 13 nos dice mucho más claro en forma didáctico que lo que podemos sacar de la historia. Entonces, Pablo dice, versículo 1, no quiero que sean ignorantes. Y nosotros hoy en día tampoco podemos ser ignorantes del Espíritu. El Espíritu enfoca en la verdad, no en las emociones. El Espíritu exalta a Cristo, no al Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo da poder para el Evangelio. El Espíritu Santo se ve en su fruto, no en cuál don yo puedo creer que es más importante. El Espíritu Santo hace su obra con orden. No toda manifestación sobrenatural es de Dios, tenemos que discernir. Algunos dones fueron apostólicos y no hay más apóstoles. El Espíritu comenzó a bautizar en Pentecostés, primero con creyentes y después con los que ya fueron creyentes y después en el momento de convertirse. Y en el libro de los Hechos no hay un patrón, no hay un mandato, no hay enseñanza, es historia. Entonces, ¿de dónde aprendemos cómo deben ser utilizados los dones? En los libros didácticos de enseñanza de la palabra de Dios que estamos comenzando hoy. Bueno, hermanos, ese fue punto número 1, con media hora sacado. Estén tranquilos, punto 2 y 3 son muy, muy breves. Eso fue lo que no sabían. Ahora, versículo 2, lo que ya sabían. Pablo dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo ahora les dice a ellos, quiero que recuerden lo que sí saben. ¿Qué es lo que sabían? Sabían cómo eran cuando eran gentiles. La palabra acá significa paganos, idólatras, incrédulos. Se está usando la palabra en ese sentido, en la palabra etnos. ¿Recuerden cuando fueron paganos, yendo a los templos paganos, siguiendo a los ídolos mudos? ¿Recuerdan? Ojo, ten cuidado, tienen que saber quiénes son, dice a ellos. Y mire lo que dice, es llamativo. Extraviados, llevándos, os llevaba. Realmente toda la palabra significa prácticamente lo mismo y lo que Pablo está diciendo es que ustedes fueron fácilmente engañados. Fácilmente engañados. Extraviados significa conducidos a abandonar conducta correcta. Es un verbo pasivo que significa que ellos andaban por allí y alguien les llevó o algo les desvió, les extravió algo. Y después está la palabra llevados, es casi la misma palabra, pero es otro por énfasis, que significa dirigidos en una dirección, como prisioneros que van siendo llevados cautivos, llevados de un lugar al otro. También es pasivo, algo les estaba llevando. Y son dos verbos imperfectos que Pablo está diciendo esto. Cuando eran paganos, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, fueron llevados en su adoración a los ídolos mudos. Hermanos, corintios, son muy fáciles de engañar. ¿Y por qué fueron fáciles de engañar? Porque creyeron que cualquier cosa sobrenatural venía de Dios. Eso fue. Dice que los ídolos fueron mudos. Pero sabemos que fueron engañados. No fue por un ídolo mudo, sino recuerden que también vimos hace poco que la palabra de Dios dice que atrás de esos ídolos habían demonios. 1 Corintios 10, 20 y 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Nosotros sabemos que en el primer siglo, por ejemplo, en el tiempo de los corintios, muy poco al norte de Corinto está la ciudad de Delfi. En Delfi estaba el oráculo de Delfi. Siempre fue una mujer con el poder, según ellos, de Pitón, el Pitón y de Apolos. Entró en extasías y daba oráculos y pasaban cosas sobrenaturales.
ellos consideraron que esas extasías que ella hacía fueron considerados la expresión más alta de la experiencia con una deidad. Sabemos que en ese primer siglo en el cual vivieron los corintios, en la adoración pagana, que había adoración pagana con cánticos repetidos, frenesí, estimulación externa, incienso, un montón de cosas para provocar la ilusión o para acompañar la realidad de algo sobrenatural. Y los corintios dijeron, ¡wow! Mire lo que pasó. Esto es de Dios. Pablo acá está diciendo, eso fue tu error. Con eso fueron extraviados, por eso fueron llevados. Porque pensaron que si fue algo así, que debe haber sido de Dios y no es de Dios. Y Pablo dice, ten cuidado, reconocen su pasado, no sean engañados. Eso es lo que sabían. Punto número 2, ¿ves? Punto número 3. Lo que Pablo los hizo saber, versículo 3. Por tanto, como son fáciles de engañar porque creen que todo lo que es sobrenatural es de Dios, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Como son vulnerables, déjame explicar cómo pueden discernir, cómo pueden saber si algo sobrenatural es de Dios o no. Antes de verlo, quiero marcar que lo que Pablo está diciendo acá es que si algo es de Dios o no, no se define por si hay algo sobrenatural o no. Porque el anticristo va a hacer cosas sobrenaturales, los anticristos van a hacer cosas sobrenaturales, los hechiceros de Egipto hicieron cosas sobrenaturales. ¿Cómo podemos saber? Se mide por el mensaje, se mide por la verdad, se mide por lo que dicen. Así de simple, es demasiado fácil, es demasiado simple. Si la enseñanza es la verdad de la palabra de Dios, eso es lo que marca si es verdad o no, no si hay algo sobrenatural. Ahora, ¿qué dice entonces? Él dice primero, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. No sabemos por qué dijo eso, pero aparentemente algún dios pagano, algún ídolo, algún profeta relacionado a un ídolo estaba diciendo eso. Que sea maldito Jesús, que sea anatema Jesús, que sea condenado Jesús. Quizás en una extasía demoníaco, pagano, en lenguas, para que la gente diga, wow, lo dijo, pero era sobrenatural, una cosa así, ahora mire lo que dijo. Porque Pablo está diciendo a ellos a eso como un ejemplo de algo que estaba pasando. Entonces, cuando tenemos que medir los dones espirituales o cosas sobrenaturales, tenemos que preguntar si le están diciendo lo que dice Dios. Lenguas no es una evidencia de nada. Lo que es evidencia de algo es que si digo lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es el mensaje? Ahora mire, después dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Debes estar pensando, dale, cualquiera puede decir que Jesús es Señor. ¿Por qué dice eso? Porque cualquiera puede decir eso, no es tan difícil. Bueno, vayamos a Corinto, primer siglo. Eres un judío. ¿Vas a decir Jesús es Señor? Si eres un judío en el primer siglo. No, blasfemia. Podía ser excomulgado de la sinagoga. ¿Qué judío va a decir que Jesús es el Señor? Eres un romano. Para el romano, ¿quién es el Señor? César. Decir Jesús es Señor le puso la vida en peligro. César es Señor. No iban a decir Jesús es el Señor. Murieron muchos cristianos por decir Jesús es el Señor. Los paganos griegos de aquel entonces quizás hubieran dicho Jesús es uno de los señores, porque ellos tenían múltiples señores. ¿Quién podía decir Jesús es Señor?
Solamente la persona que había sido convencido de su pecado por el Espíritu Santo, había sido regenerado, dado vida y tener su vida transformada por el Espíritu Santo. Y ahora él dice, Jesús es Señor, es mi Salvador, es Jehová, es Dios y es Señor de mi vida. Es la única deidad, es mi Señor, mi lealtad absoluta es a Jesús. Eso solo puede pasar por la obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo aquí, para comenzar nuestro estudio, poder sobrenatural y dones no son evidencia del Espíritu Santo. La evidencia del Espíritu Santo es la verdad, Cristo exaltado, vidas transformadas, el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que estar enfocando. Eso es como tenemos que evaluar dónde estamos en nuestro andar con el Espíritu. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, escuchen lo que voy a decir. El Espíritu Santo no necesita de una batería y parlantes, música hipnótica repetida, luces, humo y milagros para ser poderoso. Puedo repetirlo porque es todo alrededor nuestro y a veces quiere entrar aquí. El Espíritu Santo no necesita una batería y parlantes, música hipnótica repetida, luces, humo y milagros para ser poderoso. El Espíritu Santo es poderoso. Voy a decir otra cosa que pega un poco por otro lado. El Espíritu Santo no necesita manipulaciones o llamados al altar de una hora al final de la reunión para regenerar vidas. Él hace eso donde está la gente sentada. Él regenera. No puede ser manipulado. El hablar en lenguas no es necesariamente de Dios y no fue en el tiempo de los Corintios tampoco necesariamente de Dios. Y hermanos, nosotros, esto es el comienzo, la introducción de muchas semanas de ver este tema en capítulo 12 a 14. Vos y yo tenemos que saber, tenemos que dedicarnos, porque este problema, estos abusos de Corinto son una amenaza para nosotros. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Haga el inductivo esta semana y todas estas semanas, escudriñar las Escrituras, mirar el gráfico que les di, porque necesitamos tener una iglesia llena de personas que saben lo que la Biblia dice sobre los neumáticos, sobre los espirituales. Tenemos que conocer el ministerio del Espíritu Santo. Tenemos que tener convicciones sobre estos temas, porque si no, podemos terminar en versículo 2, extraviados, llevados, como se os lleva a cosas que no son bíblicos. Y por la obra del Espíritu Santo, Jesús será tu Señor. Así que, mucha información, yo sé, dejé afuera un montón, porque arrancar es difícil, porque el tema hay que saber todo y después ver los detalles. Pero mi propósito principal hoy fue interpretar esos 3 versículos y también convencerles que esto es algo que vos y yo tenemos que saber. Tenemos que saber. Y espero que han entendido eso. Ahora voy a terminar solamente con esto. Hemos hablado todo esto para creyentes y hemos hablado de otros grupos que no es nuestra costumbre. No me gusta hacerlo, pero en este caso es, si no, no podemos ubicarnos. Pero quizás está aquí visitándonos y no conoces a Cristo como tu Salvador. Quiero decirte, como dije a la mitad del mensaje, el Espíritu Santo es el que hace la obra en ti. Su obra es de convencerte que eres un pecador. Como pecador no podés salvar a ti mismo. No vas a poder llegar al cielo por tu cuenta, porque eres pecador. Y no podés ser salvo hasta que te das cuenta que eres pecador y que estás perdido si no tenés un Salvador. Y para ser salvo tenés que entender que ese Salvador es el Señor Jesucristo, que quiere ser tu Salvador y tu Señor. Él murió en la cruz, pagó la cuenta por tus pecados, pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. No hay nada que vos podés agregar. Tenés que reconocer tu pecado y poner tu fe y confianza en el Señor Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz, cuando murió en tu lugar y resucitó para darte vida. Si no conoces a Cristo como Salvador, allí donde estás sentado, el Espíritu Santo puede estar obrando en tu corazón ahora mismo. Responde a su ministerio.
reconozca tu pecado y ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que aún en el día de hoy, no importa lo que pasa alrededor nuestro, no importa lo que pasa en nuestra propia iglesia, siempre tenemos la posibilidad de volver a tu palabra y ver lo que es verdad. Señor, sabemos que tú como Padre estás en el cielo, estás en todo lugar. Te damos gracias que Cristo está a tu derecha intercediendo por nosotros. Pero es evidente que Satanás no quiere que entendamos el ministerio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pedimos, Señor, que comenzando con hoy, con estas semanas, que podamos entender las cosas del Espíritu y también entender cómo eso se manifiesta en los dones espirituales, que también son importantes. Pedimos, Señor, que nos das el deseo de llegar a tener convicciones sobre estos temas porque surgen todo el tiempo. Ayúdanos, Señor, a no ser ignorantes de las cosas espirituales. Señor, pido también en esta tarde que si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que tu Espíritu esté obrando en su corazón en este mismo momento, convenciéndole de su pecado, de su inhabilidad de salvar a sí mismo y de su necesidad de poner su fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Y pedimos, Señor, que confíe en ti en este mismo momento. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.